Buenas noches, hermanos. ¿Cómo estamos? No. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo estamos? Ahí va, vamos. Un aplauso al Señor, por favor. Gloria a Él, gloria en lo alto, ¿sí? ¡Guau! Si con ese ánimo vamos a recibir la palabra. Mamá. ¿Cómo están? Ahí está, ahí me gusta. Ya saben mi ritmo, así que no los quiero tranquilos, ¿eh? Bien, qué lindo. Cuánta agenda cargada tenemos este fin de semana, ¿no? Cuántas cosas. ¿Cuántos van a venir a recibir? Amén, de vuelta. ¿Cuántos van a venir a recibir? La mitad levantaron. Amén, vamos. Se viene un fin de semana cargado, hermanos. Hay que aprovechar, hay que recibir palabras, ¿sí? Hay que estar gozosos de poder tener visitas, de poder tener gente que está a un nivel más arriba tal vez que nosotros en algunas áreas, y eso es lo lindo de poder recibir de esas personas, ¿sí? Bien, vamos a la palabra. A ver, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Cuántos saben la diferencia entre un seguidor y un discípulo? Wow. ¿Alguien sabe la diferencia entre un seguidor y un discípulo? Pregunten, como dice el pastor, pregunten. ¿Cómo? Ah, muy bien. Primero, Dios nos mandó a multiplicarnos, ¿verdad? Y para esto debemos ser personas con dos cualidades muy importantes: sometidas y humildes. Son dos cosas que te necesitamos: someternos bajo autoridad y humildad. ¿Para qué? Para también aprender a recibir corrección. Amén. Repita conmigo: saber recibir corrección. Amén. No podemos andar con personas que no tengan la habilidad de ser corregidos. Wow. No debemos confundir un seguidor con un discípulo. Ahora les voy a explicar la diferencia. Un seguidor, por ejemplo, se conoce, mejor dicho, cuando, por ejemplo, nuestro apóstol le dice: quiero que en la entrada pongas un cartel color verde que diga bienvenido. Y el seguidor, ¿qué hace? Con toda su mejor voluntad pone un cartel violeta que dice otra cosa. ¿A qué vamos? Esa persona cree que es mejor su idea a la idea que le dio alguien con autoridad como nuestro apóstol. Ese es un seguidor. Un discípulo se humilla delante de la autoridad, se sujeta, se somete bajo la autoridad y escribe el cartel verde, bienvenido. ¿Se entiende la diferencia hasta ahí? ¿Me siguen? Es por esto que no tenemos que confundir un seguidor con un discípulo. ¿Se entiende? Cuando Jesús compartió el pan, lo hizo con sus discípulos primero, para que ellos lo repartieran, no con sus seguidores. Es decir, nunca compartas el pan de tu esfuerzo, de tus revelaciones, de tu intimidad en lo privado con un seguidor. Primeramente compartirlo con tus discípulos, para que luego eso se expanda. ¿Amén? El seguidor es la persona que siempre anda frustrada, porque Dios no le da esto, porque Dios no le da lo otro, porque por culpa del pastor no consigo trabajo, no soy bendecido, no creo en la palabra. Vive frustrado, vive con problemas. Ese es un seguidor, ¿sí? Para él todo lo que su pastor le enseña no funciona. ¿Por qué? Pregunten por qué. Porque no ha entendido que cada milagro y que cada temporada que afrontamos está determinada por una instrucción. Volvemos al principio. Nuestra autoridad, nuestro apóstol nos da una instrucción. La diferencia está si la hacemos como Él nos pide o si hacemos lo que nosotros queremos. ¡Qué silencio! ¡Wow! Volvemos a repetirlo. No ha entendido que cada milagro en cada temporada está determinado por una instrucción. ¿Una instrucción de quién? De alguien que está arriba nuestro, de una autoridad mayor a la nuestra. ¿Amén? ¿A qué voy con esto? El que no sabe seguir instrucciones nunca va a llegar al milagro. Y para seguir instrucciones debemos ser personas sometidas. No podemos ser altaneros, no podemos ser arrogantes, no podemos ser orgullosos. Debemos someternos. ¿Quién quiere vivir cerca de Dios? Amén. ¿Saben dónde vive Dios? ¿Alguno sabe dónde vive Dios? Al lado de la casa del humilde.
Dios vive al lado de la casa del humilde. Entonces, si queremos que Dios venga a nuestra casa, tenemos que vivir al lado del humilde, pegado a la humildad. ¿Amén? Escucho pocos amén por ahí. Sé humilde, decirle al que tenés al lado. Sé humilde y Dios se acercará a ti. De vuelta, sé humilde y Dios se acercará a ti. Amén. Levanten su mano un momento. ¿Saben lo que acaban de hacer? En este momento dos cosas sucedieron. La depresión se fue de sus vidas. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros levantamos nuestra mano, automáticamente una señal va a nuestro cerebro ¿de qué? De victoria. Amén. Entonces, hay una señal química que cuando nosotros levantamos nuestra mano, esa señal va a nuestro cerebro y declara victoria. Por eso no podemos vivir en depresión cuando tenemos la mano en alto. Amén. Lo segundo, obedecieron una instrucción que yo les di. Levanten su mano. O sea, ¿qué hicieron? Se sometieron. Wow. ¿Me siguen hasta ahí? Es imposible que caigamos en depresión cuando tenemos nuestras manos levantadas, porque en nuestro cerebro siempre va a estar la señal de victoria, de triunfo, y siempre vamos a vivir de gloria en gloria, de nivel en nivel y de triunfo en triunfo. ¿Amén? Hay gente que dice, yo no siento nada cuando levanto mis manos. Es que no entienden que tienen que sentir. No es una cuestión de sentir, es un acto de fe, es un acto profético. Lo hacemos por fe, amén, no por lo que siento. ¿Me siguen? Quiero aclararles algo que aprendí. Vamos a hablar un poquito de la historia de Elías y de Eliseo, que muchos conocen. Pero antes de ir a la historia de Elías y de Eliseo, vamos a aclarar algo que tal vez yo en algún momento también tuve la duda, pero gracias a Dios hoy lo tengo claro. Y es que no solo los que fluyen en profecía son profetas. No necesariamente para que Dios te use en el área profética y puedas fluir en el don de profecía, debes ser un profeta. Dios puede usar a cualquier persona, un evangelista, un maestro, un apóstol. ¿Amén? No necesariamente tenés que tener el título de profecía. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Y yo haré tu nombre grande. No dice yo haré tu título grande, dice yo haré tu nombre grande. ¿Amén? Dios nos engrandece, pero engrandece nuestro nombre, no nuestro título. Cuando se anuncia un boxeador, por ejemplo, se dice su nombre. No se dice el boxeador tal, se dice, no sé, Mayweather. Y todos sabemos de quién se está hablando. Amén. Otro ejemplo, si el diablo escucha Centro Familiar de Adoración, tiembla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos, arriba iglesia. Que el diablo tiemble, que el diablo escuche que acá está su presencia, que el diablo escuche que acá está la presencia del Espíritu Santo. Y que no hace falta decir que somos una iglesia. Con solo decir su nombre, Centro Familiar de Adoración, el diablo tiembla. Amén. Bien. Tenemos que proyectarnos, hermanos. Cuando proyectamos una oficina, por ejemplo, no hace falta aclarar mucho a los demás. ¿Qué estamos proyectando? Que vamos a ser jefes, que vamos a tener nuestro local, nuestra empresa. Amén. Muchas veces no hace falta ir al nombre, sino solo con declarar y proyectar estamos hablando. ¿Sí? Entonces, dijimos, los evangelistas son humildes, los maestros son humildes. Y muchas veces esas personas, esos líderes, tienen mayor autoridad para ejercer el don profético que un profeta. Muchas veces el don profético fluye en personas que no son profetas. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 2. Vamos a comenzar ahí. Voy a leer la versión nueva que yo tengo acá. En pantalla seguramente van a poner la versión de Reina Valera. Vamos a entrar un poquito en la historia de Elías y de Eliseo. Dice así: cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo, ¿qué hizo? Le respondió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Acá está la primera revelación.
La única manera, en el único momento que podemos desobedecer a una orden de una autoridad espiritual mayor que nosotros, es cuando nos quiere dejar. ¿Se entiende? En ese momento, Elías quería dejarlo a Eliseo, pero Eliseo no lo permitió, le dijo, yo te voy a seguir con vos. ¿Me siguen? Versículo 2. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le respondió, tan cierto como el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y le preguntaron a Eliseo, ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte tu maestro y va a dejarte sin guía? Lo sé muy bien, cállense, les dijo Eliseo. ¿Por qué les dijo cállense? Acá hay otra revelación. No permitamos que personas que quieren destruirnos, personas que vienen con palabras negativas, nos afecten. Tenemos que callarlas. Cuando nosotros detectamos que personas que no son de bendición para nuestras vidas, las tenemos que quitar, callar, enmudecer. ¿Amén? ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Después vamos a seguir con la historia. Eliseo era un profeta que Dios lo agarró cuando estaba en el negocio de su padre. Y Elías no era un profeta de negocios, era un profeta del desierto. El estilo de vida que ellos tenían era muy diferente. Cuando le dice callad, en esa contestación tan corta, cállense, quiere decir que nunca tenemos que dejar que esas personas nos desanimen, que esas personas que vienen a atacarnos nos desanimen, ¿sí? En ese lugar habían muchos hijos de profetas, muchos hijos que querían el manto que tenía Elías. Y Elías estaba visitando todos esos lugares y todas esas escuelas proféticas despidiéndose antes de irse. Pero había un solo candidato. ¿Y saben quién era? Eliseo. Más allá de que habían muchos que querían el manto de Elías, el único candidato que estaba y que era levantado por Dios, no por Elías, fue Eliseo. ¿Me siguen? Él era el único candidato al manto de Elías. Y no lo escogió Elías, lo escogió Dios. ¿A cuántos escogió Dios en esta noche? ¿Amén? Volvamos a la Escritura, capítulo 4 y 5. Elías le vuelve a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. De nuevo Eliseo no le hace caso y le dice, yo voy a seguirte. ¿Sí? Lo que la gente no entiende muchas veces es que el manto es de Dios. Nosotros solo lo administramos. Es decir, si tú no honras a quien tiene el manto, en este caso a nuestro apóstol, nunca lo recibirás. Por eso Eliseo lo honraba, por eso Eliseo lo acompañaba, por eso Eliseo lo seguía y no lo dejaba Elías. Y lo honraba y tenían una relación de honra mutua. ¿Por qué? Porque él quería su manto. Si nosotros no honramos a nuestra autoridad superior en el área espiritual, no vamos a obtener su manto. ¿Amén? ¿Cuántos van a honrar a nuestro apóstol? Amén. ¿Sí? Bien. Por eso Eliseo honraba a Elías. Y aunque Eliseo era el sucesor de Elías, Elías le puso condiciones. Él podía hacerlo. Los religiosos no entienden esto. Por ejemplo, cuando nuestro apóstol levantó los 10 pastores, mucha gente no estuvo de acuerdo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Lo que él decide se cumple. Y por más que no estés de acuerdo, la autoridad tiene el poder. Y él como autoridad espiritual va a decidir y va a designar. ¿Amén? En esta historia nos revela la importancia de la honra. Hoy vamos a hablar un poquito de la honra. Debemos honrar, aprender a honrar a nuestro Padre espiritual, aprender a honrar a nuestro apóstol, a nuestros pastores, a nuestros líderes. En cada ministerio que nos toque trabajar, tenemos que honrar, aprender el principio de la honra. Amén. La Biblia dice, yo soy hombre de autoridad, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo la autoridad? Porque estoy debajo de una autoridad. Si tú no estás debajo de una autoridad, no puedes tener autoridad ni ejercerla. ¿Amén? Hay personas que no saben que están bajo autoridad y acá viene el principio de la deshonra. Cuando vos no entendés que estás bajo una autoridad, estás en deshonra. Y la deshonra es la primera semilla para la desconexión con Dios, para que te desconectes de lo alto. ¿Amén? ¿Me siguen hasta ahí? Si tú caminas en deshonra, nunca vas a recibir nada de Dios, lamentablemente, porque Dios honra y bendice las relaciones de pactos que hacemos en la tierra. Cuando nosotros pactamos con nuestra autoridad, cuando nosotros pactamos por nuestro apóstol,
cuando nosotros pactamos con Dios. Eso es lo que Dios bendice, no la deshonra. Muchos cuando tienen un problema se apartan y no entienden que si Dios le puso a la gente a su lado, que es gente de bendición, es para que lo ayuden, no para que se aparten. Hoy vengo a decirte que por más que pases el problema que pases, no te apartes de la gente que es de bendición. Apartate de la gente que es de contaminación para tu vida, no de la gente que te está bendiciendo. Amén. Otros no diezman porque creen en la bendición, porque no creen que la bendición de Dios y sus principios van a llegar a su vida. Otro error. Entonces caen en la deshonra y culpan hasta al pastor de la iglesia porque sus finanzas no crecen. Wow, eso es fuerte. No podemos pedir que nos honren si nosotros no honramos. Amén. Todo lo que el pastor, nuestro apóstol hoy está recibiendo es porque él supo honrar y él supo entregar y sembrar a lo largo de toda su vida. Entonces hoy está cosechando ese fruto, esa honra que él le entregó. ¿Me siguen? Uno de los principios de fe sobrenatural es entender qué es la autoridad. ¿Quién está en autoridad? Ese es el principal principio de fe. Para que yo crezca en fe, tengo que entender quién es la autoridad, quién está arriba mío. Amén. Es decir, yo tengo fe porque reconozco la autoridad. Repitan conmigo, yo tengo fe porque reconozco la autoridad y honro a mi Padre. Amén. Cuando operamos en deshonra, todo lo bueno se aleja de nosotros. La salud, las finanzas, las riquezas, nuestro corazón es dañado. Cuando estamos en deshonra, todas esas cosas pasan. Repitan conmigo, honra. De nuevo, honra. Con ganas, honra. Amén, ahí está. La Biblia dice que fue una relación de honra la que tenían Eliseo y Elías. Eliseo todo el tiempo lo honraba a Elías. Cuando la Biblia habla de Elías, que Elías le pasó su manto, quiere decir, le pasó su sabiduría. ¿Cuántos están ahí? Cuando se traspasa un manto, lo que se traspasa es la sabiduría. ¿Sí? Nuestro apóstol nos pasa el manto a nosotros y lo que nos está pasando también es sabiduría. Amén. Debemos honrar y escuchar a nuestra autoridad espiritual. Hay muchos que no escuchan porque creen que se las saben todas y no escuchan a su apóstol, a su pastor, a su líder. ¡Qué silencio! Amén. La fe de Elías era basada en su relación con Dios. Por eso cuando Elías decía fuego del cielo, Dios respondía automáticamente. ¿Por qué? Por la relación sólida que él tenía en su intimidad con Dios. ¿Me siguen? Elías tenía bien marcado ese don de fe. Por eso cuando él pedía, recibía. ¿Cuántos quieren pedir y recibir? Amén. Que todo sea así. El don de fe, eso es lo que mueve todo. Ese es el don que se activa, el don de fe. Amén. Volvemos a que era fe, someterse bajo autoridad. ¿Me están siguiendo? No se me pierdan, no se me duerman, Eliseo le pidió a Elías el doble porción de fe. Imagínense la autoridad y la fe que tenía Elías y Eliseo le pidió su doble porción. ¡Wow! Por eso Eliseo pudo hacer los 32 milagros creativos que después hizo, como resucitar muertos. ¿Por qué? Por esa doble porción de fe que Elías le traspasó en su manto. Amén. Diga fe. Con ganas. Fe. Voy a tener fe. Amén. Bien. Cuando Elías estaba en Gilgal, este lugar espiritualmente era conocido como lugar del ojo de la carne, el ojo carnal, donde el ojo carnal debe morir para crecer el ojo espiritual, para que crezcamos en el área espiritual, en nuestra visión espiritual. Y se desarrolla el ojo espiritual. Hay lugares como este donde Elías tenía que pasar, es decir, hay cosas que vamos a tener que pasar. Hay lugares donde vamos a tener que pasar y hay pruebas donde vamos a tener que pasar. Amén. Hay gente que quiere llegar lejos, pero no quiere servir. Ajá, dijo el pastor. Hay gente que quiere llegar a ser profeta, que quiere llegar a ser pastor, que quiere llegar a ser líderes, pero no quieren pagar el precio de servir, de trabajar para Dios, de trabajar para el reino, de someterse bajo una autoridad y de servir. Wow. Antes de la posición
ya sea profeta, pastor, líder, lo que sea, antes de cualquier posición viene ser siervos. Primero tenemos que ser siervos, primero tenemos que servir. Y aún posicionados, tenemos que seguir siendo siervos. Es más, mientras más subimos, más tenemos que servir. Y más alto es el precio que hay que pagar. Amén. Podemos ser dueños de una tienda, pero si no servimos a nuestro cliente bien, no nos va a ir bien. ¿A qué vamos con esto? Un principio de negocios. Uno de los secretos para prosperar, ¿saben cuál es? Es pensar en servir primero al cliente. Nosotros, como dueños de una empresa o de una tienda, pongamos un ejemplo, no podemos solamente fijarnos en la plata que nos va a dejar el otro, sino tenemos que fijarnos en la satisfacción que se va a llevar el cliente. Y a partir de ahí, Dios nos va a levantar. ¿Se entiende la diferencia? Dios no se fija en la plata que te va a dejar el cliente, sino que el negocio sea mutuo y que la otra persona se vaya satisfecho. ¿Amén? Ese es el primer principio de un buen negocio. Un secreto para prosperar es pensar en servir primero al otro. Hay que ver la cara satisfecha del cliente antes de ver la plata que le voy a sacar. Cuando te enfocas en la cara y en la felicidad de tu cliente y no en la plata, vas a ser un mejor siervo. Y a continuación de ser un mejor siervo, Dios te va a llevar a lugares altos. Amén. Hay personas que quieren el dinero del cliente y no le importa la satisfacción de él. Y Dios, de acuerdo a la sabiduría hebrea, en el tiempo pasado, ¿saben qué era una transacción para Dios? ¿Qué es una transacción de negocios para Dios? No es bendición hasta que las personas de las dos partes están satisfechas. Para Dios, un negocio o una transacción no es bendición hasta que ambas partes están satisfechas. ¿Me siguen? Eso es para los hebreos y para nosotros hoy y para Dios un buen negocio. Y ese negocio Dios lo bendice cuando ambas partes son satisfechas, no solo una. ¿Amén? Bien, para la sabiduría hebrea, un negocio no es solo ganar dinero, sino que es la excusa y la forma en la que Dios nos manda afuera para conectarnos con el mundo. ¿Y para qué creen que Dios nos manda afuera para conectarnos con el mundo? Para tener relación. ¿Para qué? Para hablarle de Dios. El negocio es tan solo una excusa para llegar a la persona y decirle cuán grande es nuestro Dios, cuán grande es la fuente que nos alimenta. Para eso Dios te da una empresa, un negocio, para que vos fluyas allá afuera y para que vos tengas contacto con la gente de afuera y le hables del Dios grande que a vos te levantó, del Dios grande que a vos te restauró, del Dios grande que va a hacer cosas en tu vida increíbles. Amén. Y ese es el Dios que nosotros tenemos que hablar allá afuera, a pesar del negocio que tengamos y a pesar de la empresa que tengamos. Amén. No pasa por el dinero, sino por la relación que vamos a tener allá afuera. Amén. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Eso es lo que Dios quiere, conectarnos con el mundo, conectarnos con el de afuera. El intercambio, en ese intercambio tenemos que hablarle. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un negocio, volvemos a la tienda y viene alguien a comprarnos, no solo dejar satisfecha a la persona, sino entregarle una palabra, sembrarle una semilla. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que Dios va a levantar. Amén. Tenés que predicarle, presentarle el plan de salvación, decirle cuán grande es nuestro Dios. Si fueras tan próspero como para no salir de tu casa, entonces no servís para nada. Así como suena de duro, si fueras tan próspero como para quedarte sentado en tu casa, a Dios no le servís, porque no estás hablando allá afuera. ¿Me siguen? ¡Qué silencio! Hay muchos prósperos acá. Por eso a veces Dios permite que pases situaciones, que pases una necesidad para que salgas de tu casa, para que salgas de la comodidad, para que salgas de la zona de confort. Amén. Y para que tengas esa relación con el de afuera, para que vayas a predicar una palabra, para que vayas a entregar una oración de aliento, para que vayas a servir a tu Dios afuera, no solo en tu casa. Amén. Bien. Si querés fluir en tus finanzas, cambia tu mentalidad. No te fijes en el dinero que vas a ganar, sino en la satisfacción que vas a lograr en la persona. Amén. Dios bendice ese tipo de transacciones, donde se sirven las dos partes. Eso es lo que Dios recompensa. Eliseo era un profeta próspero, en cambio Elías vivía en el desierto.
Eliseo tenía una casa, Elías no. La palabra dice que Elías llevó a Eliseo a Gilgal para que desarrolle su ojo espiritual. Después lo llevó a Betel, y en Betel es donde mueren los deseos carnales. ¡Wow! Fíjense, primero, ojo espiritual, visión espiritual. Segundo, morir a los deseos carnales. Los impulsos que te da la carne. El diablo no puede tentar a un ciego. Por eso tenemos que quitar nuestro ojo, nuestra visión natural y ponernos nuestra visión espiritual. ¿Sí? A eso se refiere con quitar tu ojo, tu visión carnal y activar tu visión espiritual. Los deseos carnales y los impulsos de la carne son lo que el diablo te va a tentar cada día de tu vida. Por eso, alguien que no siente su carne es alguien que está moviéndose en lo espiritual. Alguien que está viviendo en lo sobrenatural. Alguien que no ve en lo carnal, sino en lo espiritual, es alguien activado en fe. Amén. Es alguien que se mueve en niveles altos. ¿Cuántos me siguen? Amén. Nuestros ojos carnales deben morir para que nazcan los espirituales. Y tus deseos carnales tienen que morir para que crezca tu espíritu. Repitan conmigo. Nuestros ojos carnales deben morir con ganas para que nazcan los espirituales. Y tus deseos carnales, o sea, mis deseos carnales, tienen que morir para que crezca mi espíritu. Amén. ¿Cuántos saben que el conocimiento no te hace sabio? ¡Chan! ¿Sabían que el conocimiento no los hace sabios? ¿Saben qué es la sabiduría? La sabiduría es la habilidad para aplicar el conocimiento que vos tenés. Repitan, la sabiduría es la habilidad para aplicar nuestro conocimiento. Podemos tener mucho conocimiento, mucho, haber leído y estudiado muchísimo. ¿Y saben qué somos? Una Biblia con brazos y piernas. O somos una enciclopedia con brazos y piernas porque sabemos todo. Pero si no lo aplicamos, de nada nos sirve. Eso no es sabiduría. ¿Amén? Por eso la palabra dice, por sobre todas las cosas, sabiduría. Por sobre todas las cosas, sabiduría. Debemos adquirir sabiduría porque la sabiduría nos enseña a aplicar lo que sí ya sabemos, lo que ya tenemos incorporado como conocimiento. A partir de ahí lo vamos a aplicar. Amén. Decirle que tenés al lado, tu sabiduría hace que sirva tu conocimiento. Otra vez, tu sabiduría hace que sirva tu conocimiento. Amén. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Me siguen? ¿No se me durmieron? Otro detalle, el ser más viejo, mejor dicho, mayor que yo, eso no te hace más sabio, hermano. La edad no siempre es acorde a la sabiduría. Matusalén era mayor que Enoc, pero de Matusalén no se sabe nada. Vivió 1000 años y no hizo nada. En cambio, Enoc vivió 300 y escribió un libro. Entonces, la edad no marca nada. No siempre la edad marca mayor sabiduría. Amén. ¿A dónde vamos con esto? No tiene nada que ver la edad. Es lo que tú haces con la edad que tenés. Les repito, no va el tema de la edad, sino lo que tú haces con la edad que tenés. Es también la diferencia entre el rico y el pobre. Por ejemplo, a los dos Dios le da 24 horas, ¿no? Tanto al rico como al pobre tienen 24 horas. Lo que no hace el pobre en esas 24 horas es lo que está bendiciendo al rico, que sí lo está haciendo. ¿Amén? Esa es la principal diferencia. El pobre te va a decir, tengo todo el día para vos, porque el pobre no respeta tiempos, no tiene tiempos, por eso es pobre. No estamos hablando de humildes, que son cosas diferentes. En cambio el rico, si vos le decís, tengo que hablar con vos, te va a decir, tengo 1 hora, porque tengo otra cosa que hacer, porque tengo organizado mi día, porque tengo planificado mi día, porque tengo una agenda de actividades organizadas y planificadas. Esa es la diferencia. ¿Me explicó? ¿Se entiende? El rico respeta los tiempos, el pobre no. El principio para prosperar comienza a respetar los tiempos. Segundo principio, comienza a respetar los tiempos. Crece en fe, sujetate bajo autoridad y comenzar a respetar los tiempos. ¿Me siguen? Por ejemplo,
un día no se planea a la mañana. Lo que yo voy a hacer hoy no lo planeé hoy a la mañana, lo planeé anoche. Lo que esta noche voy a planear es el día de mañana, no mañana a la mañana. Eso es planificar. Eso es lo que a Dios le agrada, cuando vos tenés un orden en tu vida. Amén. Tenemos que escribir las cosas que planificamos, hermanos. Porque lo que no escribimos es una fantasía, pero lo que sí escribimos pasa a ser una realidad. ¿Cuántos lo toman eso? Amén. Por eso la palabra dice, escribe tu visión. Escribe la visión, escribe el plan que Dios está poniendo en tu vida. Amén. La pregunta es, seguramente todos tienen fotos, por ejemplo, de antes, fotos que han ido de vacaciones, fotos de esto, fotos de todo. Pero la pregunta que yo les hago, ¿tienen fotos de lo que quieren? ¿Tienen fotos pegadas en la pared como tienen de los recuerdos de lo que van a tener? ¿Tienen fotos de las vacaciones que fueron el año pasado a las grutas? ¿Pero tienen las fotos de este año que quieren ir a Brasil o no? ¿Tienen fotos del auto 94 que tuvieron, pero tienen fotos del auto 2020 que van a tener? Esa es la pregunta que yo les hago. ¿Tienen fotos del trabajo donde están, pero tienen fotos de la empresa que van a tener? Esa es la pregunta que yo les hago hoy. Y es la pregunta que cada uno se tiene que hacer si quiere prosperar. Tener una visión. ¿Amén? ¿Me siguen hasta ahí? Amén. Tenemos que escribir la visión, dibujar la visión, lo que queremos a futuro. No solo vivir del pasado, sino del futuro también que vamos a tener. Comenzar a declararlo con fe. Amén. Nuestro apóstol seguramente cuando estaban alquilando en Onelli, él ya veía esto. Ya tenía una visión de esto, ya tenía un dibujo hecho, ya tenía algo escrito sobre este templo, sobre esta construcción, sobre este terreno. Porque él tenía visión, él estaba viendo el más allá. Aunque tal vez no tenía ni dinero ni nada y estaban alquilando, pero él ya veía esto construido. Eso es tener visión. Amén. Comiencen a escribir su visión, dibujen los sueños. Acá hay empresarios que tienen que activarse. Hay muchos empresarios que tienen que activarse. Comiencen a escribir, a dibujar su empresa, a escribir, a planificarse. Amén. Cada proyecto que tengan, escríbanlo, dibújenlo, planifíquenlo con tiempo, con, no sé, con lo que quieran tener, con lo que quieran ganar, con lo que quieran fabricar, lo que quieran producir, pero todo con detalle. Amén. Volvamos a la palabra, nos desviamos un poquito. Elías y Eliseo fueron a Gilgal, luego fueron a Betel y después a Jericó. A Gilgal ya dijimos para que desarrolle su ojo espiritual, a Betel para dominar los deseos de la carne. ¿Qué está hablando además de los deseos de la carne? El dominio propio. ¿Cuántos quieren tener dominio propio? Amén. Control de emociones, dominio propio. Es muy importante. Pocas manos veo levantadas. Se ve que todos tienen dominio propio. Amén. Ahí está. La palabra dice, escuchen muy bien, lo que controla su cuerpo, el que controla su cuerpo, perdón, es mejor que el que controla ciudades. Es fuerte. El que controla su cuerpo es mejor que el que controla ciudades, naciones, etc. ¿Saben con qué se logra el control de sí mismo y el dominio propio que todos queremos lograr? Ayuno se llama. Con ayuno. Con el ayuno vencemos el dominio propio. Amén. Hay personas que le hablan de ayuno y salen corriendo. Les da alergia al ayuno. Les decía ayuno y se les viene el mundo abajo. Es peor que le digas el diezmo. Le hablas del diezmo y no es tan grave. Le hablas de ayuno y ¡chan! Se pudre todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando ayunamos, ganamos autoridad. Si querés mayor autoridad y querés dominio propio y querés fuerza y querés poder, ayuná. Ayuná y ayuná y ayuná. ¿Querés que Dios te responda rápido? Ayuná. Amén. Imagínense la importancia que tiene el ayuno, que la palabra dice, la autoridad que tú tienes en tu vientre, en tu panza, es la autoridad que tienes sobre un demonio. ¡Wow! Imagínense el peso que tiene la importancia del ayuno. Amén. Por eso, el que sabe decirle no a su estómago puede echar fuera al enemigo fácilmente. ¿Cuántos lo toman? Amén. Den un aplauso al Señor. Fíjense la importancia que tiene el ayuno, ¿no? Cuando decimos que no a la comida, ganamos mucha autoridad, hermanos. ¿Por qué ocurre todo esto? Pregunten, ¿por qué?
¿Por qué pasa esto con el ayuno que tanto nos cuesta a todos? Porque el estómago es el controlador más grande de tu cuerpo, o sea, de tu carne. ¿Y qué es lo que nosotros queremos vencer? La carne y ganar en el espíritu. Entonces, como el estómago nos controla el cuerpo, nuestra carne, nosotros tenemos que vencer a nuestro estómago. Amén. ¿Me van siguiendo? No se me duerman. Domina tu estómago y dominarás tu cuerpo. Y el que logra negarle comida a su cuerpo puede negarle un pecado a su carne. Ahí está la revelación. Amén. ¿Cuántos lo toman? Repita conmigo. El que logra negarle comida a su cuerpo, repita, vamos, vamos. Puede negarle un pecado a su carne. Amén. ¿Me siguen ahí? El ayuno, además de todo esto, te pone en primera fila con Dios. El ayuno es lo que te pone en la primera fila en tu petición. Cuando necesitas una respuesta rápida y ayunás, Dios dice, no por algo se está muriendo de hambre, es porque realmente tengo que bendecirlo, porque realmente tengo que responderle. ¿Se entiende? Por eso el ayuno tiene tanto peso, porque Dios te pone en primer lugar porque está sacrificando tu carne. Y eso para Dios, eso es para que Él te bendiga. Eso es la importancia para que Él te bendiga. Que vos sacrifiques tu carne y mueras a tu carne. Amén. Volvamos a la palabra. Cuando el manto cayó sobre Eliseo, luego de la desaparición de Elías, se abrieron los cielos en el Jordán, dice la palabra. Volvamos a 2 Reyes, capítulo 2, versículo 11. Mientras iban caminando, imagínense Elías y Eliseo charlando, caminando, ¿qué pasó? Un carro de fuego, de caballos de fuego, los atravesó por el medio, los separó. Separó a Elías de Eliseo. ¿Y qué pasó? En ese torbellino, Elías se fue. Quedó solo Eliseo. Y Eliseo no sacó el celular para subir una foto al Facebook a ver qué significaba los carros de fuego. No, dijo, hay un contrato que Elías dejó en mis manos. Si ves que yo me voy, toma mi manto. Eso era lo que Eliseo sabía. A partir del momento que Elías no esté más, el manto pasaba a él. Amén. Cuando se va Elías, ¿qué es lo primero que dice Eliseo? Padre mío, Padre mío. Y después dijo, los carros de fuego. ¿A qué voy con esto? Mi padre primero, luego el resto. Más allá de que él sabía la importancia del manto que iba a tener, él primero clamó a su padre y luego se fijó en el carro de fuego. Es lo que todos tenemos que hacer. Siempre primero nuestro padre y luego el resto. Amén. Él no estaba esperando cuándo se iba a morir Elías para recibir el manto. Él amaba a su padre espiritual y no quería que se vaya, no quería que se muera. Cuando el manto cae sobre Eliseo, dice la palabra que Eliseo dijo, capítulo 14, y tomando el manto de Elías, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Qué estaba haciendo? Probándolo. Y golpeándolos, igual que Elías, las aguas se abrieron y Eliseo pasó. ¿Cuál es la revelación en esto? Eliseo honró a su padre y las aguas se abrieron. Jesús honró a Juan el Bautista cuando le dijo, quiero que me bautices a mí. Jesús pidiéndole a Juan el Bautista que lo bautice. Lo estaba honrando. ¿Y qué pasó? Los cielos se abrieron. Entonces, si Eliseo honró a su padre, los cielos se abrieron, las aguas se abrieron, Jesús honró. Fíjense la importancia de la honra. Y los cielos se abrieron. ¿Qué debemos hacer nosotros? Honrar. Amén. Todo el que honra verá los cielos abiertos. Pero el que no honra tendrá los cielos cerrados. Ojo. Amén. Entonces, seamos una iglesia que honramos, hermanos. Seamos una iglesia de honra. Seamos una iglesia que respetamos la autoridad. Seamos una iglesia de buenos discípulos y no solo de seguidores. ¿Me siguen? Hay que conocer los principios de la honra si querés vivir bajo cielos abiertos. Tenemos que conocer y movernos en estos principios de honra para poder movernos bajo cielos abiertos de bendición en nuestras vidas. ¿Amén? La palabra de Dios es como espada de doble filo, como dice, atraviesa y corta hasta llegar a los tuétanos. Donde ¿qué pasan los tuétanos? Descansa la unción. Amén.
Yo declaro que mientras tú te mueves en los principios de Dios, los cielos se te van a abrir. Yo declaro que las bendiciones que están atrasadas las vas a recibir. Yo declaro que todo lo que está atrasado se adelanta y que viene un tiempo de aceleración sobrenatural a tu vida, a tu familia, a tu negocio, a tu empresa y a todo lugar donde pise la planta de tus pies. Amén. ¿Cuántos van a tomar esa palabra? Si es para Dios, que sea con ganas, ¿sí? Pacte con el Señor, adore al Señor. Viene un tiempo de aceleración, ¿sí? Viene una aceleración sobrenatural sobre tu vida. Tenés que tomarla, tenés que creerla, tenés que vivir en fe, crecer en fe. Amén. Y moverte bajo estos principios. Dice la palabra que cuando los reyes estaban en el desierto, comenzaron a buscar profetas. Pero Elías ya no estaba. Y uno dijo, ya Elías se fue, pero queda uno, que era el que llevaba, el que le lavaba y honraba las manos de Elías. Lavaba sus manos, lo honraba cada día. ¿Y ese quién era? Ese profeta, Eliseo. Eliseo fue puesto en la posición de Elías, no porque sabía profetizar, volvemos a lo mismo, no necesitamos ser profetas para profetizar. Por supuesto, muchos tienen el llamado, pero no es algo que sea así, ¿sí? Eliseo no fue puesto como profeta porque sabía profetizar, ni porque andaba con Elías, sino porque servía a Elías, cumplía un principio básico de Dios, que es el servir, el servir. Él servía a Elías, por eso fue levantado con ese manto profético. Amén. Significa que lo que promocionó a Eliseo como profeta no eran sus habilidades proféticas, sino que era su espíritu de siervo, su espíritu de servicio, su espíritu de honra. Repitan servicio. Servir, honrar y bendecir. Amén. ¿Cuántos siervos hay aquí? ¿Cuántos hay que quieren servir? ¿Cuántos quieren servir a nuestro Dios, servir a nuestro apóstol, servir a nuestra autoridad espiritual? Amén. ¿Me van entendiendo? Si tú quieres subir a un nivel alto, tienes que servir. Lo primero es someterte bajo autoridad y servir. Amén. La pregunta que yo les hago, ¿están sirviendo? Como dijo nuestro apóstol, el que no sirve, no sirve. La pregunta que cada uno nos tenemos que hacer es, ¿estamos sirviendo? Amén. Ya voy finalizando, no lo quiero hacer muy largo. Declaren conmigo, yo voy a servir con gozo. Voy a servir con estilo. Voy a ser un discípulo y no un seguidor. Voy a estar bajo la autoridad para vivir en la gracia de Dios y moverme en lo sobrenatural en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo dice... Amén. Un aplauso al Señor. Amén y gloria a Dios. Los adoradores, si pueden ir pasando, por favor. Amén. Por eso, hermanos, vengo a decirte esta noche, no te desanimes. Amén. No te canses. Que ninguna prueba ni ninguna circunstancia que estés atravesando en este día le gane a los principios que Dios tiene para tu vida, a los principios de honra, a los principios de crecer, a los principios de fe. Amén. Crece en fe, crece en sabiduría, honra a nuestro apóstol, honra a cada pastor, a cada líder, porque ahí está la bendición. Amén. Hasta acá la palabra, que Dios los bendiga. Dejo a la líder.